¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Arturo Garza de la Maza. Tengo la especialidad de terapia intensiva cardiovascular. Soy de Monterrey, México, y para mí es un enorme agrado estar con todos ustedes. Muy bien, vamos a hablar de un tema muy interesante que es RCP y el uso del ultrasonido. ¿Cuáles son los objetivos? Vamos a comprender algo que es muy importante. El mayor beneficio del ultrasonido en un paciente crítico se encuentra en la visualización de situaciones clínicas no evidenciadas que nos va a llevar a una situación de paro, ¿ok? Pero podemos comprender lo siguiente: la utilidad del ultrasonido en paro se encuentra más limitada, sin embargo, no se encuentra exenta. Las herramientas diagnósticas disponibles para el médico de urgencias que atiende estados de choque profundo o paro cardíaco son muy limitadas. Entonces, podríamos decir que lo que no haga daño, todo puede ayudar al respecto. Y cuando estamos hablando de RCP, cuando el RCP, por más bueno que sea, hecho por el más experto en reanimación bimanual, hay dos situaciones clínicas en las cuales difícilmente va a salir si no lo evidenciamos por ultrasonido y si no hacemos una intervención en lo que hacemos RCP. ¿Cuál es? Tromboembolia pulmonar y un estado de tamponado. Para empezar, tenemos que comprender cuáles son las ventanas básicas del examen ecocardiográfico enfocado. ¿Cuáles son las ventanas básicas que debemos dominar? Y eso es muy importante, así es como debemos iniciar, ¿no? Las ventanas características van a ser el eje largo, donde tenemos aquí voy a poner el marcador. Tenemos el eje largo donde el transductor lo vamos a ver a mayor detalle. El transductor el marcador viéndose el hombro contralateral. El eje corto, vamos a ver un eje corto del corazón. El aplicar 4 cámaras, que ahí mismo nos vamos a convertir en la quinta cámara, y el subsifoideo, muy conocido por todos. Para empezar, el eje largo parasternal, vamos a, como tal lo dice, vemos el corazón en un corte longitudinal. Podemos empezar a valorar de arriba para abajo la pared libre del ventrículo derecho, la cavidad del ventrículo derecho, el septum, la cavidad del ventrículo izquierdo, la aorta ascendente y la aorta torácica descendente, ¿okay? La válvula mitral, la válvula aórtica y la aorta proximal. Esas son las características. Se dice que para tener una buena ventana al respecto tenemos que tener el septum horizontalizado, ¿ok? Y muchas veces el ápex del ventrículo izquierdo se va a encontrar amputado, es decir, no se va a ver la imagen. Eso podríamos definirlo como una buena imagen. Para encontrarlo a modo de instructivo, y hay que recordar una cosa, cuando decimos a modo de instructivo es en el paciente estable, que probablemente lo podemos poner en decúbito lateral para hacer el estudio. En un paciente en paro definitivamente no vamos a poder hacer eso. Tenemos que trabajar siempre en decúbito supino. La posición del transductor normalmente lo vamos a encontrar un buen eje largo en el tercer cuarto espacio intercostal para esternal izquierdo, y el marcador va a ser en dirección, viendo aquí como se ve en verde, en dirección al hombro derecho. Siempre hay que modificar la profundidad para poder ver unos 2 centímetros por debajo del corazón. ¿Por qué? Porque hay derrames pericárdicos o derrames pleurales que no van a ser evidenciados si no tenemos una adecuada profundidad. ¿Qué vamos a buscar en este eje largo? Bueno, función y tamaño del ventrículo izquierdo, relación del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo, cómo se mueve la válvula mitral, función de la válvula aórtica, si hay o no derrame pericárdico o derrame pleural, ¿ok? Y algo clave, se pueden obtener imágenes adicionales del lado derecho del corazón inclinando el transductor hacia abajo. O sea, ya lo tenemos viéndose el hombro derecho, lo inclinamos hacia abajo y eso va a abrir el ventrículo derecho y se va a poder valorar la válvula tricuspidia. En el eje corto paraesternal, donde ya estábamos localizados viendo el marcador hacia el hombro contralateral, ahora nos vamos a dirigir hacia el hombro ipsilateral. Tercer, cuarto espacio intercostal es exactamente lo mismo para esternal izquierdo, y el marcador, como mencionamos, ahora a la izquierda. Simplemente donde tenemos una buena imagen, ahí lo vamos a girar hacia el hombro ipsilateral, y ahí vamos a encontrar función y tamaño de misma manera del BI con el BD al respecto, relación BD-BI, los músculos papilares. Muchas veces cuando empezamos a hacer POCUS y existe poca experiencia, a veces los músculos papilares los confunden con trombos, ¿no? Y podemos analizar también función segmentaria del corazón. Aquí hay signos clásicos cuando el paciente naturalmente no se encuentra en paro, que es el beso papilar. Vemos cómo los músculos papilares chocan entre ellos y podemos decir que es un paciente dependiente de precarga.
También otro signo clásico que podemos encontrar es cuando el septum se encuentra, en lugar de tener esta concavidad, se encuentra abombado hacia el ventrículo izquierdo y es un movimiento paradójico del septum. Es útil pensar que la ventana contiene 4 niveles. Cuando estamos en un eje corto, ¿ok? Podemos tener 4 niveles. El más clásico es encontrarnos en la parte superior donde está el tronco de la pulmonar. Vemos aquí el signo de Mercedes-Benz de la válvula aórtica. Lo más clásico es encontrarnos a la altura de la válvula mitral con el signo de la boca de pescado. ¿Okay? Y si nos vamos dirigiendo más abajo hacia la altura de los músculos papilares, podemos encontrar lo clásico, ¿no? Que el ventrículo izquierdo es como una dona y el ventrículo derecho como un cuernito. Una dona y un cuernito que se encuentran abrazados entre ellos. Si seguimos descendiendo, nos vamos a encontrar el ápex del ventrículo izquierdo. Apical 4 cámaras y 5 cámaras nos da muy buena información al respecto y vamos a encontrar una imagen donde tenemos abiertas las 4 cavidades. Aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y aurícula izquierda. El apical 4 cámaras, a modo de instructivo, lo encontramos en el cuarto, quinto espacio intercostal, pero nos vamos a mover a la línea media clavicular izquierda o donde se denomina el choque de punta. Es válido decirlo en ese punto. El marcador se va a encontrar a las 3 horas del reloj, o sea, hacia la cama del paciente. Con rotación y angulación y cambiando un poquito la posición del espacio intercostales, pudiéramos tener en algún momento mejores ventanas. ¿Qué vamos a buscar? Función. Y cuando decimos función hablamos de movimiento. ¿Por qué? Porque el ultrasonido cardíaco que no sea strain no valora contractibilidad. Lo que valora es puro movimiento. Y de aquí vamos a sacar mediciones habituales como el ITB, que eso es muy buscado por los intensivistas para valorar el volumen sistólico y sacar un gasto cardíaco. Para sacar la quinta cámara, ya que estamos en 4 cámaras, la quinta cámara solamente sería angular hacia abajo el ultrasonido y se va a abrir la aorta. En comparación de la imagen pasada, aquí tenemos las 4 cavidades con la quinta cámara, que es la válvula aórtica. Y aquí es donde valoramos la función del ITB. Hay personas que se han aventurado a valorar un ITB en plenas compresiones para ver cuánto es el volumen sistólico que sale en cada compresión durante la reanimación cardiopulmonar. La otra ventana muy conocida por todos es la ventana subsifoidea, donde vamos a encontrar aquí la aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda y siempre se va a ver de una otra manera el lóbulo izquierdo del hígado. La ventana subsifoidea la vamos a encontrar con el traductor en la región subsifoidea, pero igual con el marcador a las 3 horas del reloj en relación al paciente. Podemos mejorar también la imagen con rotación y angulación y es una ventana que se considera ideal, y lo pongo entre comillas, durante RCP y les voy a explicar por qué. ¿Qué buscamos? Igual, función y tamaño de la relación del ventrículo izquierdo respecto al ventrículo derecho. Vemos que en situaciones normales el ventrículo izquierdo siempre va a estar más grande que el ventrículo derecho. También podemos valorar ahí derrame pericárdico cuando existe compromiso sistólico y diastólico. En algunos pacientes, por ejemplo, nosotros nos dedicamos mucho a cirugía cardiovascular, yo me encargo de los cuidados postquirúrgicos cardiovasculares. La ventana subsifoidea definitivamente no va a ser un buen aliado porque se encuentra llena o de drenajes mediastinales o que se encuentra en marcapasos epicárdico o alguna relación a la cirugía que no nos puede dejar ver, aparte que un paciente cuando recién sale de quirófano, con el tórax recién cerrado, el ultrasonido tiene muchas alteraciones que no nos sirven mucho. Y les digo que la mayoría estamos familiarizados con el subsifoideo porque todos aprendimos a hacer PAS y en el PAS pues relacionadamente el protocolo Rush incluye hacer un ventaneo subsifoideo express. En la ventana subsifoidea de ahí nos vamos a pasar a la vena cava. En la vena cava vamos a valorar pues su colapsabilidad, ¿ok? Vamos a valorar también en qué medida se encuentra y de pasada podemos ver las venas hepáticas. La adquisición de imágenes puede ser de gran ayuda y desafío y es importante que el médico evite causar retrasos en las compresiones torácicas. Clave. Esto es muy importante. ¿Por qué? Hay que tener una conciencia situacional. En muchas ocasiones, alguien que es muy fanático del ultrasonido puede llegar a retrasar las compresiones. El ultrasonido jamás debe retrasar las compresiones y mucho menos detenerlas para tener una buena ventana. Se debe proseguir y solamente utilizar
esos paros de la reanimación para valorar pulso, es rápido donde debemos de poner el ultrasonido. No olvidar, colocar el transductor ecográfico en el tórax antes de la pausa de cada compresión, ¿ok? Es decir, ya van en el minuto 1 con 40 segundos, ahí vas poniendo el transductor y vas a posicionarte para cuando se detengan y valoren pulso, lo rápido puedas colocar una ventana. Otra cosa a no olvidar, utilizar un enfoque algorítmico en el que solo se evalúe una pregunta, es decir, si es la primera vez que vamos a insonar el paciente en paro y puse el transductor, lo que yo voy a ver es, voy a visualizar, tengo sospecha que puede ser un tamponade. Bueno, entonces lo que voy a hacer es ver luego, solamente cómo se encuentra el ventrículo derecho, si está muy dilatado o no está dilatado. No haré otra pregunta, no haré mucho menos mediciones, no haré otra cosa. Tradicionalmente, para la reanimación cardiopulmonar se utiliza la ventana subsifoidea. ¿Por qué? Porque no invade el espacio donde están trabajando los reanimadores. Se usa con dispositivos mecánicos de compresión, como el famoso Lucas, que mientras está trabajando Lucas haciendo compresiones mecánicas, alguien puede estar insonando. Evita la colocación de gel donde están las manos. Imagínate dar RCP y luego te resbales con el gel que alguien dejó por el ultrasonido. Da una visión de alto rendimiento para derrame pericárdico, para dilatación del ventrículo derecho, que son las dos cosas clásicas que por mejor que hagamos el RCP, no va a funcionar. Y es una transición rápida para voltear a ver la vena cava inferior. Pero existe una alternativa. Hay estudios que mencionan que hacer una ventana en el eje largo durante el periodo de término en cada ciclo de RCP es muy viable por la calidad de la información que puede arrojar. Así que las dos ventanas son viables. La mejor es la que no estorbe, la que no interrumpas y mucho menos indique suspender reanimación para poner el transductor. Hablando de las dos patologías más clásicas que necesitamos hacer uso del ultrasonido, vamos a hablar un poquito del taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco, con el ultrasonido, ¿qué significa? Dos preguntas: identificar correctamente el derrame pericárdico y dos, identificar los signos ecocardiográficos de taponade. Porque el hecho de tener derrame pericárdico no significa que sea la causa del paro cardiorrespiratorio o que sea la causa de una inestabilidad hemodinámica. Hay muchos pacientes caminando por la vida con derrame pericárdico por X o Y, ¿no? Hay que comprender una cosa. Hay pacientes que pueden tener hasta 800 cc de derrame pericárdico por una enfermedad renal crónica y andan deambulando y tuvieron un accidente, se caen y tuvieron un trauma, caen en paro, pero no es la causa el derrame pericárdico. Por eso es importante identificar los signos ecocardiográficos de taponamiento. La presentación clínica depende en gran medida de la tasa de acumulación de líquido, así como las características del líquido, no de la cantidad, ¿ok? Es por lo que conocemos como la teoría del continuum. La ecocardiografía es muy sensible para la detección del líquido pericárdico. Muchos pacientes con estudios de gabinete normales van a tener derrame pericárdico y no significa que sea una causa de inestabilidad. Los derrames pericárdicos se pueden detectar en cualquiera de las vistas típicas, ¿ok? Con las vistas con ventajas y desventajas, ¿ok? Así como en el espacio de Morrison en abdomen, 20 cc es el lugar donde se empieza a localizar y se puede visualizar por ultrasonido. Bueno, los pequeños derrames primero se acumulan en la parte posterior del ventrículo izquierdo cerca del seno oblicuo. Aquí es donde podemos empezar a localizar, pero cuando ya son de suficiente cantidad, entonces lo podemos encontrar circunferencial en cualquier parte de la ventana, ¿no? En este caso vemos ahí como el corazón bailante, ¿no? Ahí hace colapsos de sistólico de la aurícula y colapso diastólico del ventrículo. Pero también podemos tener evidencia de características de cronicidad, que no significa que no sea la causa de inestabilidad, ¿no? Este paciente se ve que tiene fibrosis, se ve que ya tiene fibrina, se ve que ya es crónico, la ecogenicidad no es igual, ya se ve muy hiperecoico, vamos a decir que lentamente fue el caso hasta que inestabilizó o probablemente no es la causa de la inestabilidad, ¿no? Cuando hacemos la diferenciación para decir si es derrame pericárdico o es derrame pleural, muy buena función puede ser el eje largo longitudinal. Lo que esté por arriba de la aorta, que sea hipoecoico o anecoico, es pericárdico. Lo que esté por debajo de la aorta, que sea anecoico o hipoecoico, es derrame pleural, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen, yo consideraría que está mal tomada porque podemos darle más profundidad para poder ver, abrir bien la aorta y diferenciar si el líquido se encuentra por arriba de la aorta o por debajo.
Nunca olvidemos algo que podemos encontrar en muchos pacientes, que es la grasa pericárdica. La grasa pericárdica, un tip, está adherida al corazón y se mueve con él, ¿ok? El líquido y los coágulos o trombos por la coagulación del derrame pericárdico no se mueven con el corazón, ¿no? Entonces el corazón puede estar envuelto en grasa, así como si viéramos esta fresa con muchas burbujas, que es la grasa. No confundirnos y ver cosas que no son. Y les digo esto de ver cosas que no son porque una herramienta en manos equivocadas se puede convertir en un arma. A medida que los derrames aumentan de tamaño, hasta alrededor de 100 mililitros se vuelven circunferenciales y son visibles en todas las caras. Y podemos clasificar el derrame pericárdico, ¿ok? Podemos decir que el derrame pericárdico, cuando la pared del pericardio parietal y visceral se separa 10 milímetros o menos, es menor. Cuando se separa de 10 a 20 milímetros, es moderado, y cuando se separa más de 20 milímetros, es mayor. Sin embargo, clasificar el tamaño del derrame pericárdico puede ser no necesario, porque con poquito puede ser inestable. Es decir, si tenemos un derrame pericárdico menor, pero datos de inestabilidad y datos ecocardiográficos de inestabilidad hemodinámica por el derrame pericárdico, pues no tenemos que ponernos a pensar si lo drenamos o no, porque no es de criterios mayores, pero sí es una buena herramienta para clasificarlos en menores, medianos o moderados y mayores. Con este entendimiento, la evaluación del eco enfocada para el taponamiento cardíaco en el contexto de un derrame pericárdico debe centrarse solamente en las siguientes características: colapso sistólico de la aurícula derecha, colapso sistólico diastólico del ventrículo derecho, variación de la velocidad de entrada de la válvula mitral y una evaluación de la vena cava inferior. El colapso sistólico de la aurícula derecha lo podemos visualizar en una ventana subsifoidea. Aquí estamos viendo cómo de las 4 cavidades, la que es más sensible a los cambios de presión, la primera va a ser la aurícula derecha. La aurícula derecha no está acostumbrada a altas presiones y veamos cómo se colapsa, ¿ok? Es la primera cámara en afectarse en aumentos de presión. El colapso de la aurícula derecha puede predecir signos clínicos de tamponado. Podemos decir que a lo mejor el ventrículo derecho se está defendiendo, pero la aurícula ya está flaqueando. Si no resolvemos ese problema, va a claudicar también el ventrículo derecho. El colapso diastólico del ventrículo derecho, inevitablemente ya tenemos ahí problemas de precarga y de colapso hemodinámico. La pared libre del VD se colapsa, como vemos aquí. Ese es el derrame pericárdico y aquí está el ventrículo derecho colapsado, ¿no? La ventana ideal también va a ser la subsicoidea y se observa el colapso del ventrículo derecho junto con la válvula mitral cuando se abre, ¿ok? Probablemente esto va a ser muy difícil en una situación en la que el paciente se encuentra taquicárdico. Podemos pausar la imagen y hacerlo más despacio para poderlo evidenciar, ¿ok? El otro punto muy importante es la variación de la velocidad de entrada de la válvula mitral, ¿ok? Este es el equivalente ecocardiográfico del pulso paradójico muy conocido en el derrame pericárdico, en el taponamiento. Y como el taponamiento es un estado hemodinámico completamente dependiente de precarga, podemos ver una variación del flujo transmitral, donde entre cada ciclo respiratorio en un periodo de tiempo, algunos picos son mucho más altos que otros. Cuando esta diferencia es mayor a 25%, podemos considerar que el tamponade ya está provocando colapso hemodinámico. Y si hablamos de vena cava por ultrasonido, como le digo a muchos compañeros jugando, la vena cava lo es todo y lo es nada. Lo peor que podemos hacer es tomar decisiones solamente viendo la vena cava, ¿okay? Los pacientes inestables con derrame pericárdico y que se someten a la evaluación por ultrasonido, normalmente deberíamos encontrar una vena cava que no colapsa y que está dilatada, que está abierta. En situación de paro con un colapso del retorno venoso, la podemos encontrar abierta, sí, pero si el paciente no se encontraba previamente sometido a altas precargas, entonces el paciente la va a tener colapsada. Eso es una manera como un agregado para decir, check, a que sí parece o no parece. El otro caso, pues definitivamente la tromboembolia pulmonar. Me ha tocado estar en casos en los que por más RCP que se dé, el paciente no va a salir. Le hacemos trombolisis sistémica durante la reanimación. Ya han sido casos exitosos, pero siempre y cuando no nos detengamos las maniobras de RCP. Hay una multitud de mediciones, tanto cualitativas como cuantitativas, que se han descrito en la literatura. Es decir, si me voy al ventrículo derecho, ¿qué debo valorarlo? Si está dilatado, si hay aumento de relación del VDBI,
hay aplanamiento del tabique interventricular, el signo de McConnell, regurgitación tricuspidia, excursión sistólica del plano anular del TAPSE y evaluación de las presiones del lado derecho. La clave para utilizar la ecocardiografía es la expertise. El corazón derecho es el talón de Aquiles para muchos que se empiezan a vincular en esto del POCUS. El corazón derecho, si no lo visualizas bien, puedes infra o subestimar o supraestimar discretas cosas que no están sucediendo, pero tú lo ves por una mala técnica. Primero, y lo más fácil que vamos a evaluar es el TAPSE. El TAPSE normalmente es la incursión de picos o valles, ahorita se los voy a explicar cómo, y hay un número clásico respecto al TAPSE. Aquí vemos como en el modo 2B y luego lo pasamos a modo M y del valle al pico. ¿Qué tanto la incursión de la tricuspidia se mueve con su función sistólica? Este es un subrogado de la función sistólica como tal. Un TAPSE abajo de 17 milímetros es anormal. Un TAPSE arriba de 17 milímetros es normal. Cualquier paciente con una disfunción del TAPSE que esté por debajo de 17 es un paciente con alto riesgo de caer en paro, un paciente con alto riesgo de caer en una arritmia letal. Otro de los signos clásicos, pues bueno, un trombo en tránsito, ¿no? Aquí vemos el ventrículo derecho, la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y vemos este trombo cómo se está divirtiendo ahí en el ventrículo, ¿no? Es como salir a pescar y encontrarnos algo muy relevante y poder decir que la causa de inestabilidad ya son trombos que se han ido y hay uno que corre riesgo de ir y colapsar completamente el tronco pulmonar, ¿no? También debemos de valorar la relación BD-BI. La dilatación del ventrículo derecho es particularmente problemática y esto predice shock y paro. Aquí vemos cómo el septum se desplaza hacia el ventrículo izquierdo al grado de crear un colapso. ¿Qué? Un colapso porque está obstruyendo, es una obstrucción paradójica del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y cada vez que el ventrículo izquierdo entra en sístole, también el ventrículo derecho empuja y no puede tener un volumen sistólico de eyección. El otro es el signo de McConnell. El signo de McConnell es todos tenemos teorías al respecto, no nos hemos puesto muy bien de acuerdo, pero sí podemos decir que es una hipocinesia basal y medial. Algunos dicen que no, que se mueve normal, pero como la punta está hipercontráctil, pareciera que lo demás está hipocinético. Otros mencionan que como recibe vascularización del ventrículo izquierdo, está más dotado de energía y puede crear más fuerza. Al final del día significa altas presiones de llenado y el ventrículo derecho está batallando ahí para la eyección. Otro signo clásico de altas presiones es cuando el ventrículo derecho empuja al ventrículo izquierdo formando una D, o como decimos en algunos, una boca de payaso, ¿no? Y cuando sucede lo de la boca de payaso, es que ya nos está poniendo en riesgo este hombre y tenemos que actuar al respecto. Los signos clásicos, el signo de 60-60 se no puede faltar y eso es cualitativo, no cuantitativo, es cuantitativo, perdóname, no cualitativo. El signo clásico de 60-60, que significa ir a buscar el tracto, el ITB del tronco pulmonar o del ventrículo derecho, por decirlo de alguna manera, y ver el tiempo de aceleración, si es corto o no es corto, si este es menor de 60 o mayor de 60, ¿no? Y que tenga los signos clásicos al respecto, por ejemplo, la morfología, que aquí parece un signo de la hacha, es decir, un ITB sometido a altas presiones. Después nos vamos a ir a ver la regurgitación de la sistólica pulmonar y un ventrículo derecho agudo que no esté condicionado, que no tenga hipertensión pulmonar crónica, no puede elevar altas presiones. Entonces, el no elevar altas presiones tiene que estar por debajo de 60, ¿no? Aquí lo podemos ver fácilmente, como por ejemplo, aquí tenemos el gradiente tricuspidio, que es menor de 40, y aquí vemos como el tiempo de aceleración es corto, de 60. Para terminar, que me gustaría haber continuado mucho con ustedes, eso es un tema muy interesante, pero 20 minutos puede ser un poco corto. Hay que hacer siempre situación o conciencia situacional, ¿ok? Jamás detengamos la reanimación cardiopulmonar para poder insonar al paciente. El que llegue con el ultrasonido tiene que adaptarse a la reanimación ya establecida y nunca olvidar que existen dos características, ¿no? Tamponade, ¿ok? Y el tamponade y la tromboembolia pulmonar son dos características que podemos salvar al paciente evidenciándolo por ultrasonido para hacer intervenciones adecuadas. El que tiene mucha capacitación va a ser muy rápido. El que tiene poca capacitación, como este bebé Yoda,
va a ser muy lento. Él no debe de participar en una RCP por ultrasonido porque puede empeorar la situación clínica. Para mí ha sido un orgullo hablar con ustedes estos 24 minutos. Espero que sea de su agrado esta plática y con mucho gusto podemos profundizar con mayor tiempo otro tema que estén ustedes de acuerdo. Muchas gracias por su atención y muy amables.